Con la familia Soria creo que tuve siempre una muy buena relación. Además, por protocolo siempre me tocaba sentarme al lado del senador, además una persona que respeto mucho por su trayectoria, por lo que ha sido para la región. Con el alcalde Mauricio Soria, la verdad que siempre tuvimos una muy buena relación, mucha cercanía en lo político, digamos, y logramos gestionar varias cosas en conjunto, así que la verdad que no tengo nada más que agradecimientos para ellos. Y con el gobernador se hablaba mucho de esto, ¿no? De una tensión que había. Yo estoy seguro que él se acuerda, digamos, de las veces que nos tocó también por protocolo, digamos, no sé, ir a un partido y verlo juntos, Sí, digamos, ¿no? sentado uno al lado del otro. Y la verdad que nunca tuvimos un problema en lo personal. Yo tengo... Y quizás esta caricatura se da en todas las regiones, por el hecho de Es que que hay una tensión estructural ahí, ¿no? cohabitaban Hay- delegados y gobernadores. Efectivamente, hay una tensión estructural. Yo no tengo ningún problema personal con José Miguel Carvajal. Sí, sí, quizás me hubiera gustado haber podido trabajar más en conjunto. Y creo que eso es una autocrítica que también me puedo hacer, digamos. Bien, hacemos este podcast desde Hotel NH, apoyados por Fundación Coyahuasi. Vamos a conversar con el ex delegado presidencial en Tarapacá, Daniel Quinteros. Lo hablábamos recién en plural, ¿no? No es Quintero. Quinteros con ese. Pero están los dos, ¿no? Sí, sí, también me encontré con algunos Quinteros. Ya. Y que esta labor de delegado llegó de un momento a otro, de la academia, se pega el salto a la delegación presidencial, todos nos sorprendimos acá en Tarapacá Yo también. cuando existe el nombramiento. Nosotros nos ubicábamos de antes justamente por el trabajo académico que estaba realizando en esa época en la UNAP. Así es. Y luego, ¿quién lo llama? Mira, me llama parte del equipo de lo que después fue el gabinete de la ministra Isquiasiches. Ya. Y era básicamente un diseño inicial. Independentista. Así que Mira, era la parte independiente del gobierno. Yo puedo ahora quizás transmitir y transparentar ciertas cosas. Había un diseño de que en las dos regiones más críticas que había en ese momento, que eran la Araucanía y Tarapacá, pudieran asumir delegados independientes o que al menos fueran de la academia, que fueran de la región. Y que a lo mejor no tuvieran una trayectoria en política, pero que sí pudieran hacerse cargo de los problemas centrales de su región. En Araucanía asumió Raúl Alart, un académico también allá de la Universidad de la Frontera, si Sin no me partido. equivoco. Me parece que sin partido, aunque puede que haya tenido Ya. quizás algún contacto con alguno de ellos, particularmente el Partido Socialista, quizás, no estoy seguro. Ya. En mi caso, yo efectivamente no tenía ningún contacto con Ninguna ningún militancia. partido. ¿Pero cercanía con alguno? No, tampoco. ¿En ese momento? Tengo amigos que participan de partidos, digamos, ¿no? Conocidos, gente que uno va conociendo también en la vida académica acá en la ciudad, pero no había sido parte de mi trayectoria el militar, el participar activamente en política, sí haciendo política desde otros espacios, Pero desde el espacio de la academia. ¿Esto se sondea previamente o es tan así? Porque uno, claro, cuando uno entrevista dice, no, yo me sorprendí y me llamaron. ¿Eso es verdad de que me sorprendí y me llamaron? Porque hay, Mira, hay un sondaje. yo voy a responder que sí, ¿no? ¿Estás tú disponible? Sí, yo creo que en muchos casos es parte de la performance, digamos, de Sí. decir, me sorprendí, me llamaron, Sí. pero estaban peleando el cupo, digamos. Ya. En mi caso, Los yo puedo... partidos están peleando el cupo. Claro, en mi caso yo efectivamente puedo decir que sí me sorprendí porque yo no sé, mira, ni siquiera tenía mi currículum actualizado, Ya. o sea, no mandé el currículum, nunca nadie me llamó para decir, oye, a ti te interesa. Un par de personas que alguna vez me lo comentaron muy tangencialmente, yo les dije, no, o sea, yo la verdad que estaba terminando mi doctorado, estaba en otro proyecto, digamos, y la verdad que no tenía ningún interés, digamos, particular de participar en política, pero... Cuando te llama el equipo del presidente de la República es difícil decirle que no. A mí me costó mucho tomar la decisión en lo personal. Porque finalmente hay un desafío, hay responsabilidad, estás tremendamente expuesto, Sí. no solamente lo personal, el personal y familiar, tu entorno, tu círculo. Sí, mira, yo por lo menos estaba muy consciente de que eso iba a ser así. Y eso me permitió tomar quizás algunas medidas en lo personal, en lo familiar, que fueron conteniendo un poco esa situación. Yo recuerdo quizás la situación familiar más difícil. En algún momento, ya no me acuerdo a propósito de qué conflicto en particular, se difunde mi dirección particular. Oh. Por varios grupos de WhatsApp, en redes sociales, y la verdad que fue un momento bien complejo para alguien que no está habituado, digamos, a estar en política, para una familia que la verdad me dio todo su apoyo, pero no estaba acostumbrado, digamos, a este tipo de situaciones. Fue un momento bien complejo en lo personal, en lo Y ahí la familiar. determinación fue irse por otro lado. No, la verdad que ¿No? me mantuve, tomamos algunos recaudos, el cargo del delegado presidencial tiene, digamos, también estos enlaces Sí. policiales, con ellos también, digamos, esa semana, yo, de hecho, un detalle que quizá ahora puedo contar, yo me muevo en moto,
Entonces andaba todos los días en moto, nadie me veía, nadie se enteraba, digamos, Pero de que... cambiamos eso a andar mejor en... Exactamente, esa el semana vehículo con particularmente, custodia. ese mes, estuvimos con los enlaces, digamos, que me apoyaron mucho, un equipo además que era muy cercano, así que me sentí muy apoyado en ese sentido, pero evidentemente para mí fue una sorpresa, no lo esperaba, mi primera reacción fue decir que no. Ah, sí. Y ¿Que no qué? ¿No quiero el cargo delegado? sí, porque en realidad sabía lo que venía, sabía la exposición y sabía el momento en el que estábamos, digamos. Entonces lo ¿Y personal era cómo un se costo produce el familiar. sí? Mi señora Isabel fue la que me animó a esto y me dijo, bueno, me lo dijo así con estas palabras, te la pasas todo el día criticando y rabiando, digamos, desde la academia, te están pasando la guitarra, tócala. Y era el momento de poder poner en práctica aquello que había estudiado por tantos años. Yo, además de trabajar aquí en temas de migración, que quizá era como lo que más se conoció, digamos, de mi perfil, la verdad yo trabajé en la Subsecretaría de Prevención del Delito, hice un máster en criminología y el tema de los homicidios, de la violencia, etcétera, era parte también de mi quehacer profesional y creo que logramos generar algunas estrategias Y a que propósito permitieron de enfrentarlo. lo que trabajaba en temas de migración en la academia, ¿fueron las principales críticas del hater o del común de personas que a veces está preocupado más de criticar que de aportar en temáticas? Pero cuando llegaron las primeras autoridades de la región, yo recuerdo haber escuchado palabras de las ministras, de Toá después, Isquiasiches primero, y subsecretarios, etcétera, que llegan a Colchane y es verdad que los militares estaban en un par de toldos Sí, azules, sí, que sí. o sea, hoy día están en unas condiciones tremendamente favorables a cómo estaban hace 3 años. Sí, mira, yo, a ver, Eso es tan así, ¿verdad? sí, Porque, sí, y sí. también como delegado lo primero que hizo fue irse a Colchane. Así es. Mira, es que además yo conocía ya Colchane, Sí, había estado en el lugar, o sea, desde el otro no, lado de la vereda. no era algo desconocido para mí. Mm. Parte de los proyectos de investigación que teníamos en ese momento, andando, digamos, en la Universidad Arturo Prat con otros colegas, estuvimos, digamos, durante toda la crisis yendo y viniendo a Colchane varias veces. Por lo tanto, es una historia que no me la contaron, yo la conocí, la viví, y por lo tanto, efectivamente, cuando asumimos el 11 de marzo, yo lo primero que hago el 12 de marzo a las 7 de la mañana es subirme a un avión, ir a Colchane con el general de zona, recorrer la situación y ver. Y mira, hay dos cosas que me impactaron mucho. Yo creo que eso le da también una mirada más balanceada a lo que fue toda esta situación. Por un lado, me tocó verlo, y siempre lo comento, digamos, en ese viaje, cuando llegamos al complejo fronterizo, que te recuerdo estaba cerrado en ese tiempo, solamente estaba como para gestionar el tránsito de camiones y de algunas personas que eran reconducidas, o que buscaban ser reconducidas. Y ahí la primera imagen que yo veo es una familia de 5 personas, papá, mamá, tres niños bien chicos, saliendo debajo de un camión a las 7:30 de la mañana, O sea, habían con el dormido ahí. frío de Colchane que son -3, -4 grados a esa fecha. Fue una imagen bien terrible y no era una imagen nueva para mí, lamentablemente. Yo había visto imágenes yo tuve contacto, digamos, con niños con llagas en su rostro, producto del frío y de las condiciones que tuvieron que enfrentar. Y creo que eso amerita activar una acción humanitaria, pero también ameritaba ir a revisar las condiciones en las que el personal de seguridad trabajaba. Y Estaba en las efectivamente, mismas condiciones que la gente. efectivamente, mira, cuando nosotros llegamos, carabineros en la comisaría de Colchane dormían carpas, ¿sí? Comisaría de Colchane por la cual yo siempre me he sacado el sombrero porque recibí un premio, de hecho, a la mejor unidad policial del país el año 2021, justamente por el rol que cumplieron durante esa emergencia, que fue un rol muy clave. Entonces, cuando llegamos, los vimos durmiendo en carpas, fuimos a visitar los puestos de observación fronteriza, que se llaman Toldo 1 y Toldo 2, porque eran toldos. Y ahí habían 2 militares yo muertos de frío parados en la... con un carabinero. Yo lo que llego, veo, es que tienen ahí un lugar para hacer fuego, les pregunto por qué, me dicen, no, es que en la noche hace mucho frío, entonces nos calentamos con esto. Entonces, evidentemente eran condiciones Inhumanas. deplorables, inhumanas para tener a funcionarios que cumplen una función tan crítica para el país como es el resguardo de la frontera. Son el Estado en ese punto. Exactamente, es la representación del país completo, digamos, en ese punto de la frontera que es muy complejo de monitorear. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que hicimos, junto con este despliegue humanitario, que fue quizás objeto de mayor crítica, de mayor debate, pero también avanzamos en lo otro. Y efectivamente, por ejemplo, produjimos una ingeniería local en conjunto con el Comando Conjunto Norte. Invertimos desde el Ministerio de Interior en ese tiempo cerca de $1 millón para poder tener 3 puestos de observación fronteriza. De hecho, me acuerdo que tú estabas en Sí. el día que eso se anuncia, que fue justo el día, que a mí me gusta mucho contar esta historia porque a propósito de las fake news, fue justo el día en que se prueba el famoso parlante. No sé si Claro, tú te acuerdas del parlante. claro.
nunca hubo un parlante, ¿no? Nadie nunca compró un parlante. Yo desafío a quien quiera que llegue con la orden de compra del parlante. Nunca existió. Lo que pasó ese día fue una muestra de parte del proveedor de otras tecnologías. Además, no cualquier parlante, es un parlante de guerra, digamos, que tiene una serie de características bien letales incluso. Pero de todas maneras, claro, lo que quedó fue que se estaba controlando la migración con un parlante y se perdió todo ese trabajo, al menos en lo comunicacional, digamos, que hoy día nos permite tener a funcionarios del ejército, a funcionarios policiales, con calefacción, con sectores blindados, con ducha con agua caliente, con una cama, etcétera. Y además se levantó también no sé si cómo se llama, hotel, centro de hospedaje para el funcionario público, porque en la frontera, para quienes no saben, no solamente están los policías militares, sino que está el personal del SAC, está el personal de aduana, personal del mismo gobierno interior, que trabajan ahí arriba permanentemente y que tenían también condiciones deplorables, dormían en el suelo. Sí, mira, el complejo fronterizo tenía una desactualización muy grande. Nosotros, durante el tiempo que estuvimos, de hecho, la delegada Camila Castillo, que sigue todavía trabajando en eso, ha hecho una labor impecable en ese sentido, mejorando las condiciones de trabajo. Yo siempre me acuerdo de este ejemplo que me lo dijeron en la primera reunión que tuvimos con el SAC, me acuerdo. Me dijeron es que nosotros ni siquiera podemos comer en el comedor porque tenemos un comedor curvo. Nunca entendí muy bien a qué se referían. Fue una reunión online, entonces no podía verlo. Y efectivamente, cuando fui a verlo, era un comedor que era cóncavo, que estaba doblado por el frío, por la humedad, etcétera. Y eran cosas muy mínimas, digamos, ¿no? Rápidamente gestionamos con fondos. Ahora, el tema migratorio se convierte, la crisis, o sea, un fenómeno se convierte en crisis por el mal manejo, ¿no? Así es. Por lo que nunca se había manejado de buena forma. Sí, bueno, de hecho... Porque los fenómenos, para que la gente también escuche esto, la gente migra siempre. Bueno, la migración es una característica... humana, desde siempre, digamos. Desde siempre. ¿No? Por tanto, pero esto se convierte en crisis cuando es mal manejado. Sí, mira, de hecho, desde la academia se habla de que más que una crisis migratoria lo que había es una crisis de política migratoria, ¿no? Y eso creo que cambia el foco y permite también líneas de actuación. Porque una cosa es decir, bueno, no sé, como aparecen siempre esta idea de poner una zanja, de poner un muro, de poner no sé qué. Yo le quiero contar a la gente que hoy día hay zanja, hay reja, hay una serie de esos dispositivos, como existen en otros países, y no hay ningún país del mundo que tenga una frontera absolutamente cerrada. Eso es una quimera, es una ilusión, digamos, ¿no? En Estados Unidos, mientras nosotros estamos hablando aquí, hay 14 millones de personas en situación irregular. Entonces, esta idea como de que podemos cerrar como una caja, digamos, cerramos la puerta y no entra nadie más, y además, la verdad que no se sostiene. Hay que estar ahí para conocer la zona, las condiciones del altiplano son... Sí, mira, yo me acuerdo, antes de entrar a la delegación, entrevistamos a algunos policías, digamos, como parte de la investigación, y había uno que me dio un ejemplo muy claro. Me dijo, mira, en la tele a veces se ve que las personas están entrando 10 metros más allá y estamos nosotros aquí sin poder hacer mucho. Pero yo invito a cualquier persona a que vaya a Colchane, a 3.600 metros de altura, con la temperatura que hace, a que corra 20 metros. ¿No? No es posible, no son las mismas condiciones. Por lo tanto, hay que estar en el lugar efectivamente para entenderlo. ¿Cómo evalúas tu paso por la delegación? ¿Tu autocrítica, qué pudiste haber hecho mejor o lo hiciste bien? No sé. A ver, mira, yo creo que he logrado una evaluación bien ponderada de esto. Estoy bien satisfecho, no solamente de una cosa personal, sino que del trabajo de un equipo completo que creo que se puso a disposición de las urgencias de la región, con muchas dificultades, con muchas barreras, con muchas tensiones, por supuesto, pero tanto el equipo que me acompañó en la delegación como el gabinete, por ejemplo, y en general los funcionarios públicos, creo que logramos sacar una serie de cosas adelante que estaban pendientes, que eran necesarias, y en ese sentido yo tengo una evaluación positiva. ¿El mayor logro? El mayor logro yo creo que fue algo que de hecho me propuse para efectos de asumir, digamos, la baja en los homicidios. Creo que eso fue era parte de mi desarrollo profesional, además, el poder mirar las cosas en su conjunto. El primer año cuando estaba delegado fue muy alto. El 2021 tuvimos 54 homicidios en la región. Esa cifra no la hemos tenido nunca antes ni después, afortunadamente. Luego fue bajando paulatinamente. El año pasado llegamos, mal no me recuerdo, 28 homicidios. Y hoy día creo que no hemos superado los 10. Entonces, creo que se despejó una situación que evidentemente producía temor en la población cuando en la piscina, afuera de la piscina, por ejemplo, hubo un homicidio, cuando afuera de tribunales, ese homicidio fue muy complejo. El mirador en Alto Hospicio. Homicidios además muy violentos, digamos, y que por supuesto producen temor en la población. El secuestro del comerciante en La Mula. Que ahí partió, digamos. Claro. La salida del delegado en ese momento de Daniel tuya,
se produce por presiones políticas, porque lógico, cuando vemos quién ingresa a la delegación después de tu salida, nos dimos cuenta que claramente había una presión política, porque tú no tenías ningún partido que te respaldara, porque sin partido no hay respaldo. Bueno, es más difícil. No había nadie que me prestara ropa. Es difícil, o sea, logramos construir, yo diría que por los casi 3 años que estuvimos en la delegación, Cercanía, logramos construir cercanía, alianzas, digamos. Pero no partido detrás, porque claro, hasta ahora no milita. No, Por tuve tanto, un breve paso por ahí. Por tanto, pero ningún partido dijo, no, este gallo es mío y aquí no me lo tocáis. Claro. Pero mira, Y en cambio, todos tensionándose para ver quién sí, agarra ese puesto. mira, yo en esto, a ver, dos cosas. Uno, junto con haber dicho que estoy satisfecho de lo que pudimos hacer, no dejo de hacer la autocrítica de qué pudimos haber hecho mejor. Como por ejemplo, creo que todo el mundo de las sensibilidades, digamos, ¿no? Que genera problemas en la convivencia, creo que fue algo en lo que pudimos haber trabajado más. Ahora, teníamos pocas herramientas, habían vehículos policiales que no estaban, o sea, uno podría tener varias excusas en eso, pero si hay algo que a mí me hubiera gustado avanzar, en atender mejor la incivilidad y la convivencia, mejorar la calidad de la convivencia y atender la situación particularmente en vivienda. Porque una cosa es el plan de emergencia habitacional, otra es la situación que viven los campamentos, que son muy terribles. Yo, quizá uno de los momentos más tristes que tuve durante mi gestión visitar los campamentos. Fue cuando hubo un incendio donde murieron 9 personas en una toma. Ecuatoriano. Sí, incluyendo 2 lactantes. Sí. Yo estuve en el lugar, fui mientras se hacía el trabajo de levantamiento de cuerpos. Fue una situación, para mí en lo personal, muy, muy, muy dura. Y creo que ahí hay una deuda, ¿no? Hay una deuda del Estado, de la sociedad, con condiciones mínimas, ¿no? Yo no estoy diciendo aquí que nadie se salte la fila, ni ninguna de esas caricaturas, sino que al menos atender condiciones básicas que permitan al menos impedir que una situación así se vuelva a repetir. ¿Hay ejemplos en el mundo de situaciones donde personas ingresan irregular? Entiendo que en los Países Bajos, en los países desarrollados, te toman detenido y te llevan a una como centro de hospedaje mientras regularizas. Sí, los centros de detención migratoria. Eso es, ¿no? Sí, hay en distintos lugares del mundo. Ahora, su funcionamiento... ¿Esa modalidad por qué no se replica? Porque es compleja, digamos, son modalidades bien problemáticas. Yo no lo tomaría como una bala de plata en ningún caso, digamos, ¿no? Porque de hecho eso reestructura todo el sistema de control migratorio en función de la detención, y finalmente lo que terminamos teniendo, en vez de estos hospedajes, terminan siendo verdaderas cárceles, digamos, donde se producen otras dinámicas. Entonces, hay que tener cuidado con que la solución sea peor que el problema y que la enfermedad. Así que... Volvámonos a lo de tu salida. Sí. ¿Tu salida se produce por una cuestión política? ¿Por alguna falla? ¿Respondiste mal a alguien? ¿Miraste con mala cara a otro? No, mira... ¿Fue alguna autoridad de aquí para allá a la moneda así, oye, sácame este gallo? Sí, mira, así como no sé cómo llegué, No sé cómo fui. tampoco tengo total claridad de cómo me fui. Yo puedo contar lo que dependía de mí, digamos, ¿no? Una cosa que yo le transmití a mi equipo, de hecho, un par de meses antes, era que yo ya tenía la sensación de que habíamos agotado un ciclo. Y en esto, claro, es muy tentador querer quedarse en el puesto desde la remuneración, el poder y las oportunidades que abre. Digamos, sin mayor objetivo. Pero claro, nosotros teníamos, o sea, cuando yo asumo con el objetivo de poder atender la situación migratoria y poder contener los homicidios. Claro. Esas eran mis 2 prioridades muy marcadas. Y ya 2 años y tanto se habían cumplido. A los 2 años 9, ya la situación en frontera era distinta, las capacidades que habían eran diferentes, eran mejores, en algunos casos no habían y ahora habían. Los dispositivos migratorios de Lobito, de Colchane, estaban en retirada. De hecho, yo me comprometí en mi última cuenta pública con los vecinos de Los Verdes a que eso se iba a retirar, y hasta el momento que nosotros salimos dejamos todo hecho para que eso ocurriera. Yo agradezco después la gestión siguiente, digamos, porque efectivamente siguió ese compromiso y eso se logró retirar, y hoy día ya no está esa afectación. Por lo tanto, cuando uno ve que el escenario va cambiando, también es importante estar disponible para dar el paso al costado y permitir que otro ciclo político también se abra, digamos, ¿no? Eso es lo político. Ahora, en lo personal, yo, como te contaba, cuando ingreso, estaba en la mitad de mi doctorado, tuve que suspenderlo, fue una situación igual académicamente compleja, pero agradezco la comprensión. Por tanto, habían intenciones de continuar. Claro, y la verdad que yo necesitaba volver a retomar el doctorado, que es lo que estoy hoy día tratando de terminarlo, digamos. Entonces, era una situación en donde confluyeron varios factores para que se tomara la decisión de que la verdad había que dar un paso al costado. Ya, y la relación acá en la zona, siempre se hablaba que tenía mala onda con el gobernador, que nunca se llevaron bien con Carvajal, que no había tanta buena onda también con la familia Soria.
¿Cuál fue el mayor roce? No, mira, a ver. Porque Rajal era cierto esos roces, ¿no? Mira, No había nada. no, yo despejaría varias cosas. A ver, con la familia Soria creo que tuve siempre una muy buena relación. Además, por protocolo siempre me tocaba sentarme al lado del senador. Además, una persona que respeto mucho por su trayectoria, por lo que ha sido para la región. Con el alcalde Mauricio Soria, la verdad que siempre tuvimos una muy buena relación, mucha cercanía en lo político, digamos, y logramos gestionar varias cosas en conjunto, así que la verdad que no tengo nada más que agradecimientos para ellos. Y con el gobernador se hablaba mucho de esto, ¿no? De una tensión que había. Yo estoy seguro que él se acuerda, digamos, de las veces que nos tocó también por protocolo, digamos, no sé, ir a un partido y verlo juntos, digamos, Sí, ¿no? sentado uno al lado del otro. Y la verdad que nunca tuvimos un problema en lo personal. Yo tengo... Y quizás esta caricatura se da en todas las regiones, por el hecho de Es que hay una tensión estructural ahí, ¿no? cohabitaban delegados y gobernadores. Efectivamente, hay una tensión estructural. Yo no tengo ningún problema personal con José Miguel Carvajal. Sí, quizás me hubiera gustado haber podido trabajar más en conjunto. Y creo que eso es una autocrítica que también me puedo hacer, digamos. Uno puede buscar ahí factores explicativos, pero creo que, no sé, por ejemplo, en materias de emergencia, el gobierno regional disponía de una glosa para activar fondos de emergencia, ¿no? Nos tuvimos que dar una vuelta mucho más larga para poder tener fondos internacionales y poder operar ciertas situaciones de emergencia. Pudiendo haber ocupado la otra instancia. Pudiendo haber sido complementario, digamos, ¿no? Pero creo que fuera de eso tuvimos una buena relación y creo que lo que es más importante, para salir como de esa cosa más pequeña, es que la relación que ha tenido el gobierno con los gobiernos regionales ha permitido que hoy día las regiones puedan ir avanzando en esa toma de decisiones y hay varios proyectos, tengan más recursos y hay varios proyectos que hoy día se están concretando gracias al aporte conjunto, digamos, del gobierno regional y de las instituciones del gobierno central. La salida provoca también alguna llamada para decir, oye, prepárate para ser candidato a esto, prepárate para esto otro, porque tú ya tienes una vitrina, hay una exposición pública que hay que aprovecharla. Sí, mira, Esa es la lógica política. Sí, es la lógica política. No te diría que hubo un ofrecimiento concreto porque no lo hubo. Quizás conversaciones en algún minuto con ese sentido, sí. Pero interés propio había alguna cosa de adentro, ¿no? Pucha, la verdad que no, ¿sabes que no? Y eso también tiene que ver con cuáles, o sea, creo que uno tiene que ser bien autoconsciente de cuáles son las capacidades que tiene, ¿no? Hay harta gente que me decía así como, no, usted lo haría muy bien y qué sé yo, y eso por supuesto que uno lo agradece, digamos, Sí, ¿no? a veces alimenta el ego, pero... Sí, pero o sea, para mí... Para lo que es bueno. Mira, para mí lo más complejo de haber sido delegado era justamente el tema de la exposición pública. Y siendo candidato, eso es el pan de cada día, digamos, ¿no? Entonces, a mí se me convoca al gobierno con dos objetivos. Y yo, a lo mejor, quizás la autocrítica también va por el lado de lo comunicacional, a lo mejor pude haber comunicado mejor. Yo me puse de cabeza a trabajar en esos dos problemas y cuando ya estaban más o menos, no sé si resueltos, pero en vías de resolución, bueno, había otra cosa, digamos, ¿no? ¿Alguna anécdota del momento de la venida del presidente Boric? En algún instante, el presidente cuando pide venir por primera vez. Uy, hay varias anécdotas, la verdad, que me cuesta pensar en solo una. Tuvimos momentos muy divertidos. Quizás algo que te puedo contar como en general es que esa convivencia que teníamos dentro del auto, entre el conductor o los conductores, los enlaces policiales, era una cosa de mucha intimidad, digamos, que guardo con mucho cariño porque la verdad era un soporte del día a día, digamos, Sí. ¿no? Con mucho humor, nos reíamos mucho, conversábamos harto. Y por ahí salían una serie de tallas que eran muy, muy buenas. Mira, ya te cuento una, que la hacíamos capaz que me van a retar después, pero cuando partimos, una de las cosas que más me chocó, digamos, del ejercicio del cargo es la agenda ocupadísima, que hay que estar en media hora aquí, otra media hora allá, y hay que saber salir de los lugares, digamos. De Iquique a Hospicio, de Pica a Colchane. Estar viajando todo constantemente, una reunión, una llamada, etcétera. Es una agenda... Los trayectos son largos, además. Es una agenda bien, bien estresante y estresada, digamos. Entonces, una cosa que hacíamos, yo se lo tiraba como talla a mi equipo, era, no sé si conoces esta cosa del mago enmascarado, cuando revela los secretos, digamos. Sí. Bueno, yo soy el delegado enmascarado, entonces me retiraba misteriosamente, hacía un acto de magia, digamos, Al auto. y aparecíamos en otro lugar, digamos, ¿no? Y eso lo hicimos varias veces, hay varias tallas buenas en ese sentido, pero
creo que tuvimos un muy buen equipo de trabajo y eso facilitó mucho las cosas. En la venida del presidente de la República se trabajaban con mucha anterioridad, le costó llegar a Tarapacá por la situación humanitaria que tenía la región. Además también la votación de Boric acá en Tarapacá no fue la mejor en la elección, por tanto no había una preferencia por el presidente en Tarapacá. Sí, mira, la verdad que se preparaban con esta antelación. Lo del desfile en algún rato. Sí, lo del desfile yo creo que fue Su show ahí también. esos errores no forzados, digamos, que uno lamenta muchísimo, porque en ningún caso estuvo el espíritu de interrumpir, digamos, afectar una celebración. De hecho, por ejemplo, te cuento un detalle. Yo en el primer desfile que me toca participar, digamos, y que me toca dirigir, eh, como estaba esta cosa de la corbata, si usar corbata, no usar corbata, yo me alineé, digamos, con el jefe y fui sin corbata. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Toda la tribuna se puso a gritar, la corbata, la corbata. Entonces, yo finalmente reflexioné y dije, bueno, ¿cuál es mi rol aquí? ¿No? Mi rol es lograr de que esta ceremonia, que es del ejército, es de la FACH, es de la Armada, salga en los mejores términos posibles. Y por lo tanto, si con una corbata puedo reducir ese problema, me pongo la corbata, digamos, ¿no? Y a todos los desfiles que vinieron después fui siempre con corbata, no me generó ningún problema. No pasó, y a otra cosa, digamos, ¿no? Entonces creo que esos fueron... Hoy día en la academia, proyecto, entiendo, Universidad de Tarapacá. Estoy haciendo clases en la Universidad de Tarapacá, estoy terminando el doctorado en la Universidad de A Coruña de España. Y claro, y efectivamente estamos con un emprendimiento de poder levantar, digamos, un espacio de trabajo regional, local, que permita hacer investigación de calidad. Yo, en realidad, esto es la parte menos conocida de mí, pero yo soy profesor de estadística, digamos, de análisis estadístico. Me he encargado toda la vida de analizar encuestas, datos, etcétera. ¿Se hacen encuestas en la región? Se hacen pocas encuestas en la región. ¿Son caras las encuestas? Son caras porque requieren todo un despliegue. O sea, son caras depende de cómo la hagas, digamos, ¿no? Y a propósito de todo el debate que hay últimamente. Eso no es una encuesta. Lo que pasa es que, claro, es que las encuestas telefónicas tienen un problema de que no toda la gente responde el teléfono. Y por lo tanto las tasas de respuesta son muy bajas y eso hace que las muestras sean muy sesgadas. Entonces, una buena encuesta tiene que ser puerta a puerta, ¿no? Esencial. Y tiene que cumplir una serie de criterios de aleatoriedad, etcétera. Acá hay una encuesta muy buena que comenzó a hacerse hace un tiempo atrás. Yo siempre lo valoré mucho. De hecho, trabajamos juntos en el formulario, en el cuestionario, en algunas cosas. La que está haciendo Coyahuasi con el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica con David Bravo. Creo que es un muy buen proyecto, es una encuesta grande, son, no me acuerdo en este minuto, pero 3.500 casos aproximadamente, lo que es muchísimo. Es una buena aterrizada en todos los temas. Y claro, cubre una serie de dimensiones, pero lo que no cubre, y ahí es donde nosotros queremos también ocupar ese espacio, es que no mide opiniones ni percepciones, ¿no? Mide condiciones de vida, materiales, acceso, no sé, a internet, a educación, ingresos, etcétera. Cosas concretas. Cosas concretas, pero creo que es importante también alimentar el debate regional, la discusión política, ¿no? Sobre qué nos pasa a nosotros como comunidad regional a partir de las percepciones, a partir de las opiniones. Y eso faltaría que alguien lo hiciera. Bueno, nosotros lo estamos haciendo, así que quedan Periscopio, una consultora local, regional. ¿Y ya está lista la encuesta? Está lista la encuesta, se presenta el 4 de septiembre a las 11 de la mañana en la UTA, paso el aviso, en la avenida Aeropuerto, ahí en el hall central. Y vamos a presentar el primer estudio de confianza y opinión social en la región de Tarapacá, donde medimos confianza en las instituciones, pero también confianza interpersonal. Y a mí, una cosa, yo también salí a encuestar junto con todos los encuestadores, porque es bueno tener el terreno, digamos. Sí. Una de las cosas que más me llamaba la atención es cuando uno le preguntaba a la gente si confiaba, por ejemplo, en sus amigos. Y te decían que no. Entonces, algo nos está pasando como comunidad, que no confiamos en aquellos que son más cercanos. Digamos, ¿Adelantar algo a eso? ¿Qué el dato que más llama la atención? Mira, el dato que más llama la atención hay una comparación internacional que hizo Ipsos el año 2022 en 30 países, donde midió un indicador específico sobre confianza entre desconocidos, digamos, ¿no? Pero entre personas desconocidas. Ese indicador en el mundo está alrededor de un 30%. O sea, un 30% dice que sí, más o menos se puede confiar en las personas, ¿no? Aunque no las conozca, etc. El otro 70% dice que no, que nunca se es demasiado precavido cuando se trata de otras personas, digamos. ¿Y en Tarapacá? En Chile eso marcó un 20%. Y en Tarapacá, que es uno de los datos que vamos a presentar, marcó menos del 10%. Somos súper desconfiados. Y eso creo que habla también de la fractura, la fragmentación que hemos tenido durante el último tiempo, que se ha generado un clima de desconfianza que deteriora la calidad de vida. Mira, en todas las investigaciones hay una correlación muy marcada a nivel internacional entre mayores niveles de confianza
en las instituciones, entre las familias, entre los amigos, con desconocidos, y mayores niveles de felicidad, calidad de vida, etcétera. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío de poder ver cuáles son los factores que podemos trabajar para que la gente pueda tener más confianza, pueda confiar en sus instituciones, en sus autoridades, y de esa manera también mejorar la calidad de vida de todos. Daniel Quinteros, ex delegado presidencial en Tarapacá, hoy día a cargo entonces de datos, encuestas regionales, en este caso con Periscopio. Periscopio. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.